se llama? El movimiento más importante en el mundo de movilización. Había alrededor de, algunos dicen 2 millones, otros 3 millones de personas que se había congregado para recibir al líder. Bueno, en definitiva ponen esta heterogeneidad en la composición del movimiento, enfrentados ideológicamente y con armas, porque además digamos, era lo que se había de alguna manera incentivado para poder volver o regresar al país. Esto es muy difícil poder sintetizarlo porque hay libros y libros y libros, y yo lo que trato es de sintetizarlo para poder dar la parte industrial y económica. Bueno, en definitiva, por presiones, el mismo Perón termina presionando y se vuelca un ala más derecha, y él, en la fórmula Perón-Perón, se presenta a elecciones. Al mes o 2 meses de estar Cámpora en el gobierno, 3 meses, renuncia Cámpora, renuncia Solano Lima, queda el presidente de la Cámara de Diputados, Lastiri, que era yerno de López Rega, por lo cual Perón volcaba el gobierno hacia el ala derecha del peronismo, asume. ¿Y qué es lo que hace? Ya en 1973, el plan económico que establece Cámpora era el que había establecido Perón. ¿Y qué tenía? Un plan trienal. Similar, antes era un plan quinquenal, ahora era trienal. Muchos decían porque era la expectativa de vida que tenía Perón, que podía llegar a ejecutar o desarrollar para volver a retomar la senda del crecimiento con distribución del ingreso y con la industrialización del país, que era lo que había quedado trunco en el 55. Ese plan lo que propone es muy parecido en algunas cuestiones a Krieger-Bacena, nada más que lo que hace es establecer con qué medidas lo acompaña, y a diferencia de aquel. Otra vez la nacionalización de los depósitos, otra vez la nacionalización del comercio exterior, otra vez se forma una corporación para modernizar y ayornar a las empresas públicas, sobre todo para retecnologizarla. Se inicia otra vez una fuerte participación del Estado, orientando a la economía y tratando de generar el despegue definitivo. Por eso, esto lo que no está, había un convenio, la Argentina producía el avión el Pucará, turbohélice, que fue el que peleó en Malvinas, que fue lo primero que destruyeron los comandos ingleses, porque era el enemigo que tenían respecto de los helicópteros Sea-King que traían ellos. Bueno, se firma un convenio, la Argentina le compra Mirage, y Francia, miren esto, compra 100 aviones Pucará a la Argentina. Se firma un convenio, y ustedes me van a decir, ¿y para qué quería Francia, que tenía los Mirage que fabricaba? ¿Para qué quería Francia comprar los Pucará, que eran a turbohélice y demás? Porque el Pucará era un avión que despegaba en 90 metros, era pequeño, y por las dimensiones que tenía una artillería muy fuerte y un poder de fuego que era muy ideal para la lucha de guerrillas. Entonces Francia lo compra porque en ese momento tenía problemas con todas las colonias francesas en África. Que en realidad se firma el convenio. Cuando muere Perón, los convenios no se llevan adelante. ¿Por qué? Porque explota toda la situación económica. También había convenios para la producción de turbinas en el país. ¿Por qué? Porque las turbinas era lo que le hacía falta al Pucará para modernizarlo y poder hacerlo supersónico o subsónico. Entonces se había firmado con Checoslovaquia y con Hungría un convenio por el cual, ustedes piensen que en ese momento
estaba la Guerra Fría y entonces el peronismo tenía la tercera posición. La tercera posición, ¿cuál era? Era negociar tanto con uno como con otro sin pertenecer a ninguno de los dos bandos en pugna. Esa era la tercera posición a la que suscribían muchos otros países, uno de ellos era la Libia de Gaddafi y demás. Entonces, ¿qué hacía Perón frente a los condicionamientos que ponía Norteamérica, Estados Unidos, que nosotros vimos cuando no nos daba las cuestiones históricas? ¿Se acuerdan cuando veíamos el alto horno que le dio a Brasil y no nos daba a nosotros, y que posibilitaba la industrialización en un lugar y no en otro, porque competía con nosotros? Pero lo que hacía era, frente a la negativa de Estados Unidos de proveer todo lo que haga la industrialización del país, negociaba con la cortina de hierro, se llamaba en ese momento, a los países que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que con la perestroika caen y se independizan alguna parte, y de esos que se independizan, Rusia y Kosovo y Ucrania hoy están en guerra. Antes era todo uno, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comunistas. Entonces firman con Hungría y con Checoslovaquia la implantación de puntas de perforación de petróleo, que era lo que YPF no tenía, para producir acá en el país y para producir turbinas, con lo cual lo que era bienes de capital que se instalaban en el país y que potenciaban, digamos, como insumos, si ustedes quieren, intermedios, potenciaban lo que aparte de la industria le faltaba y nosotros no podíamos llegar a producir. Muy bien. Ese plan, el plan trienal, buscaba un desarrollo industrial. Cambia el plan trienal también, hay un acuerdo de precios, un tipo de cambio otra vez fijo, se fija el acuerdo de precios con un aumento salarial del 20% y hasta junio de 1975 no se iban a discutir paritarias, se establece el acuerdo de precio con la Confederación General Económica, que eran parte del sector empresario argentino que decide acordar. Muchos de ellos habían antes, en el advenimiento como sabían que venía un cierto tipo de congelamiento, se anticipan y aumentan los precios, cosa rara, ¿no? Ya desde esa época. Aumentan los precios y cuando aumentan los precios congelan, entonces el 20% salarialmente queda. Por eso es que se mantiene el pacto social, y lo tiene Rucci, y después de eso cae. Y esto, digamos, en el medio de esta situación está la situación internacional. El primer año, en el 73, hay una cosecha con unos rendimientos de trigo fenomenales. Posibilita eso que la inflación disminuya fuertemente, supera los problemas de balanza de pagos que tenía la Argentina, generándose un fuerte ingreso de dólares que había en ese momento. Pero en el año 74, ya con la crisis del petróleo, hay un fuerte aumento y hay presiones salariales porque hay inflación. La inflación baja del 32 o 36% al 8%, pero es esto de que el tipo de cambio se atrasa, hay una situación internacional en donde los precios internacionales de los bienes que nosotros importábamos aumentan, caen los precios de los commodities y entonces la Argentina empieza en una recesión. A eso se le suma que la Comunidad Económica Europea deja de comprarnos carnes a nosotros, creo que era por el tema de lactosa que ya arrastrábamos desde ese momento, entonces le ponen restricción a la entrada de carnes, porque además ellos tenían en feedlot y la idea esta de darle prioridad y proteger a todos los productores agrícolas de
Europa en ese momento, cada uno de los países, entonces se dificulta la entrada o la venta de los cereales y demás, con lo cual, además de la caída de los precios internacionales, del aumento del precio del petróleo, aumentan los bienes que nosotros teníamos que comprar y los bienes que nosotros vendíamos cae el precio y los mercados que nos compraban no nos compran. Con lo cual, el peor de los escenarios. En este esquema hay presiones para aumento de sueldo que no iba a existir, se sale del congelamiento permitiendo que ese aumento de sueldo se traslade, las empresas lo trasladen a los costos y por lo tanto a los precios, y entonces la respuesta es el mercado negro empieza a aparecer. Es decir, vos querés comprar el producto de precios máximos que te establece el gobierno y era el de peor calidad. Vos querías comprar jamón y al precio máximo te vendían paleta sanguchera de la peor calidad. Si vos querías una paleta especial o querías jamón, les digo porque yo me acuerdo que era chico y pasaba eso, te lo vendían aparte a otro precio, eso era negro. Después lo que pasaba también era que con el tema del azúcar y el aceite, como tenían precios máximos, salían vía Paraguay en el ferrocarril, vía Paraguay, y entonces no había aceite, no había azúcar, escaseaba. Yo me acuerdo que éramos chicos y mi vieja tenía como 40 botellas de aceite, que eran de 1,5 litros y de vidrio en ese momento, y teníamos como 40 kilos de azúcar. Explicame vos, éramos 5 en mi casa, pero era la desesperación de que iba a faltar el azúcar, iba a faltar el aceite y iba a faltar todo. Con la muerte de Perón, la situación social que él podía mantener estalla, sobre todo porque Isabel Perón, que era la vicepresidenta, se recuesta aún más sobre el ala de derecha, que era José López Rega y todo lo demás, dejando afuera al sindicalismo. Con lo cual esto lo que trae es parte de los sectores revolucionarios de la juventud desconocen el gobierno y pasan a la clandestinidad. En ese momento surge entonces la idea de combatir, el famoso ese decreto, Isabel Perón se toma como una especie de licencia y asume Luder, que era el vicepresidente provisional del Senado, y entonces asume la presidencia en ausencia de la vicepresidenta asume como presidente, Luder como vicepresidente provisional. Cuando la que es presidenta toma licencia, Luder es presidente al ser el vicepresidente provisional del Senado. Y ahí saca el decreto que habla del alquilamiento de la subversión, que era del accionar de la subversión y no de la persona. Bueno, todo el lío. En definitiva, el sector empresario, cuando hablo del mercado negro, tras la muerte de Perón, empieza a desconocer y sabían que la situación se tornaba inmanejable. A esta situación lo que se genera es, renuncia Gelbar, entonces viene Rodrigo, Celestino Rodrigo, y el famoso Rodrigazo en realidad lo que hace es sincerar una situación porque permanecían congeladas las tarifas, permanecían congelados los salarios, todo que estaba en el sector público, que por otra parte entonces se desfinanciaba porque el gasto público aumentaba, porque tenía que pagar más salarios y demás. Entonces lo que hacen es generar una fenomenal devaluación. ¿El 100% fue? Del 100% la devaluación. Fueron los servicios, las tarifas y
Fue... En las naftas el 180%, los combustibles, que era lo que año movía. 75. ¿Eh? Año 75 también. Año 75, sí. Y entonces... En 40 días fue todo. Los sindicatos, y lo que tratan de hacer Rodrigo lo que hace es permitir un aumento del 38% en los salarios para los sindicatos. Obviamente, los sindicatos es la primera vez que le hacen una huelga a un gobierno peronista, declaran una huelga, creo, el 5 y 6 de junio, no me acuerdo, de 48 horas, un paro nacional, con lo cual terminan obteniendo un aumento de, creo que el 80 y el 100% con lo cual, se imaginan, la inflación terminó siendo en el año 75 del 200 y pico por ciento anual. Con Celestino Rodrigo venía ya Ricardo Sim, que después va a ser, digamos, un liberal. Rodrigo era ingeniero y Ricardo Sim después es subsecretario de Martínez de Oco en el gobierno del año 76. En este esquema de socialmente, económicamente era esto. Imagínense la industria para producir y fabricar, digamos, decir que en ese momento, en este esquema, ¿cuál era la situación de la industria al año 74? Había aumentado fuertemente la exportación, el 25% del total de las exportaciones eran industriales, con lo cual el sector industrial comenzaba a generar los dólares que necesitaban para los bienes de capital y no necesitaba tanto de lo que generaba es decir, que por el lado económico y por el lado industrial se había logrado llegar a una mejora de los problemas estructurales, si bien existía un atraso tecnológico, porque la sustitución de importaciones había avanzado en la primera fase y estaba a medio camino de la segunda fase, que era la de empezar a generar su propia tecnología y los propios bienes de capital. Por eso en la época de Aldo Ferrer se incentiva el compre nacional. Compre nacional que Australia y Canadá lo habían implementado en 1902 y 1905. Nosotros lo implementamos en un breve lapso con el peronismo y después recién se vuelve a instalar, no sé si no lo tuvo también Ilia y después con Aldo Ferrer. Pero fíjense cómo va fluctuando y no hay una continuidad en la política. Finalmente, después se lo saca a Rodrigo, lo ponen a Cafiero. Cafiero tenía expectativas de, como tenía muy buena relación con los sindicatos y demás, trata de frenar la situación. Cuando se va Gelbar, el primero que viene es Gómez Morales, el que había sido el del plan de estabilización de 1952 con el segundo gobierno peronista. Gómez Morales estaba como presidente del Banco Central cuando Gelbar anuncia el plan de estabilización y de inflación cero. Era ministro de Economía Gelbar, que era un empresario creo que del sector, de una parte de los insumos del sector automotriz, me parece, José Gelbar, y Gómez Morales, que era contador y economista, va como presidente del Banco Central. Cuando renuncia, muere Perón en octubre, cuando había presiones para devaluar, para salir, Gelbar, que no contaba ya con el apoyo de los empresarios, los sindicatos presionaban para que se fuera, porque al no estar Perón quería recobrar el arma de poder negociar los salarios, entonces rompen el pacto social que se había ido y con lo cual no se podía mantener
la política trazada de industrialización y de obra pública sin mantener el acuerdo ese social. Entonces se va, viene Gómez Morales trata de evitar la devaluación, como hizo en el 52, que no devalúa, sin devaluar, digamos, estabiliza la economía. Bueno, existía la esperanza de que pasara eso, una sociedad demasiado convulsionada, los salarios estaban atrasados, la presión de los sindicatos, sobre todo de las bases, que estaban muy, había una fuerte diferencia entre las bases sindicales combativas y la burguesía sindical, o que eran los que negociaban, las cúpulas que negociaban con el gobierno. Digamos, en la muerte de Perón, las bases no reconocen a la burguesía sindical, y entonces comienzan a presionar para negociar salarialmente, recuperar, digamos, la pérdida de poder adquisitivo que habían tenido y demás, y se genera entonces en este esquema el golpe de Estado. Y por más de que las elecciones eran en octubre de 1976, iba a haber elecciones, se adelantaban las elecciones. En marzo del 76 también hay una cuestión, digamos, los militares, en el año 75 hay un planteo militar a Isabel, en la base naval de Morón, la aeronáutica, se subleva. Lo que ocurría era que estaba Numa Laplane, que era digamos, un general que mantenía, digamos, el orden institucional, que simpatizaba con una economía nacional, con una burguesía industrial y demás. Después lo que hacen es plantear movimientos dentro de los mismos descontentos para aplacar, lo pasan a retiro y asume Videla a mediados de 1975, con lo cual ya estaba todo decidido. De hecho, ya en diciembre del 75 se hablaba del golpe de Estado que estaba en marzo. El 24 de marzo de 1976 hay un nuevo golpe de Estado, se rompe el orden institucional, y lo que se inicia hay muchos trabajos que describen, sobre todo de economistas, de Adolfo Canitrot, lo que dicen es que en realidad la política de Martínez de Oz viene a terminar con la sustitución de importaciones que había tal cual se la había conocido desde 1930 y profundizado en 1943 a 1955. Y después desarrollada con el desarrollismo, viene a terminar con ese esquema, con la industria, con la idea de que Argentina tenía que ser un país industrial, y vuelve otra vez a la idea de las ventajas comparativas. La idea esta de que la Argentina había sido el granero del mundo, la idea de volver otra vez, si se quiere, a un modelo similar al de 1880-1930. Con todo lo que nosotros habíamos visto, lo que había dicho Frondizi de la industria y demás. Entonces, lo que se hace cuando, ¿qué es lo que se hace? La represión abarca también a toda la cuestión sindical, pero no a la cuestión burocrática sindical, sino a todos los sindicalistas que defendían de alguna manera todo el tema de las convenciones colectivas de trabajo, es decir, todo el sistema de sustitución de importaciones había instalado una relación capital-trabajo con presencia mayor o menor del Estado, que articulaba todo un esquema de redistribución del ingreso que también lo que procuraba era generar un proceso de industrialización en el país. Bueno, eso es lo que se ataca,
y por eso es la persecución, es terminar, digamos, con todos los sindicatos, con todos los sindicatos de los representantes sindicales de base, que eran los más de izquierda y demás, son los que fueron perseguidos, que desaparecieron, digamos, porque todos los demás, junto con Menem y demás, estuvieron presos en barcos y no les pasó nada. Pero los que sí desaparecieron eran toda la base más combativa que tenían los sindicatos, que eran los que estaban en las fábricas y los que trabajaban. Todos ellos, junto con parte de la juventud, junto con los que ya estaban derrotados, porque Bussi en Tucumán, en el año 75, con ese decreto, había prácticamente diezmado a todo lo que era el ejército, que había generado, había generado mucha convulsión social, muchas muertes, atacaban, digamos. Lo que no se justifica, y sobre esto ya ustedes habrán visto, fue el modo del accionar en el cual se inició la represión. Pero eso tiene los Falcon verdes, ahora son camionetas blancas en Jujuy. Por eso digo, hay paralelismos que hay que tener cuidado con estas cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que se establece para atacar? ¿Cómo se vuelve al sistema anterior? Bueno, primero se empiezan lo que había establecido también el gobierno de Perón, que era característico en el 73, que no nombramos, que fue con ese plan trienal, con la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de los depósitos y demás, se había también establecido, lo iba a decir algo que se me fue. Carlos, sí. Perdón, que No, sí. Cuando asume Martínez de Oz, sí. Estamos hablando del 76. El 24 de marzo del 76 asume con... según Claudio Bellini, es el ministro que más tiempo estuvo en el Ministerio de Economía. Hasta ese momento sí, creo que lo superó Cavallo después. Dice que sí, o igualó Cavallo 5 o igualó, años. Sí. Pero también él, lo que tengo entendido, y entendí eso, ¿no? Sí. Que él criticaba todo el proceso de industrialización de la Argentina desde 40 años atrás. Los criticaba por el que decía que no quería más intervencionismo del Estado. Él quería, claro, porque lo que, digamos, la sustitución de importaciones con el Estado, por eso cuando hablo de que lo que se busca atacar es la relación capital, trabajo y Estado que se había generado por el mismo proceso de sustitución de importaciones, porque se elige a la sustitución de importaciones como un método de industrialización. Entonces se ataca la industrialización atacando a esa forma que tenía la industrialización, que a su vez era una industrialización al estar el Estado con una distribución de la riqueza, que terminaba generando procesos inflacionarios, como digo y demás, pero se ataca a eso, se termina con eso y lo que hace es evitar que el Estado, digamos, retira al Estado como orientador de apoyar a las industrias. Exactamente, orientador de la economía, va más allá todavía de eso. ¿Y qué es lo que había hecho el peronismo? Lo que había hecho, además de todo, ahora me acordé de la nacionalización, otra vez se establece una ley de inversión extranjera directa similar a la anterior y el proceso de una ley de industrialización o de promoción industrial similar a la que había generado antes, ¿Está bien? Yo en esa época también recuerdo, y creo que lo hablamos en alguna clase, cuando
se promocionaba el cobre importado. Martínez II fue el que... Ahí vamos, ahora voy a esas medidas, ahora voy a esas medidas, digamos, estrictamente económicas. Abandono la parte social, digamos, que tiene influencia y política, y vamos a la parte económica. Digamos, consecuencia es la persecución y todo, tiene que ver con esta idea de, además, para generar este cambio que estaba muy arraigado ya en la sociedad. Entonces, la idea de un gobierno y de represión establecía el miedo en la población y entonces permitía que la toma de medidas económicas tan fuertes fueran aceptadas. Porque dicen, nadie se opuso. ¿Y quién se iba a oponer si estaba desapareciendo Dios y María Santísima? Por una cuestión política. Había miedo de salir a la calle. Porque salían, y esto de los Falcon Verdes, acá en La Plata fue tremendo. Acá pasaban, y cuando pasaban, a mí me pasó con mi hermano, que habíamos ido a una fiesta de 15, en el 77, cuando volvíamos, vemos pasar, como pasaban siempre, eran 2 o 3 Falcon Verdes. Cuando los vimos dijimos chao. Nosotros veníamos caminando, éramos 3 o 4 que veníamos caminando y nos ponen, imagínense, 17 años. Nada que ver con esto, pelo largo, pero 17 años. No se ríen, che, bueno, está bien. Digo, no, ya sé, me río yo también. Digo, 17 años, ¿ustedes se imaginan que podíamos? Esto era lo que no se entendía de la represión. Cuando agarran a los chicos que estaban pidiendo por un boleto estudiantil, tenían 15 años. Agarren un chico hoy de 15 años. Imagínense, ustedes tienen que conocer, tienen que tener sobrino, algo, tienen que... 15 años. No, se hace piso sí. Pero además, pero digo, por más politizado que esté, ¿qué daño social o qué es lo que pueden generar? Y se los llevaron y los torturaron, y creo que había quedado Pablo Díaz. A ver, escuchaba cómo las violaban. Ahora, ustedes, digo, este es el tema, porque en definitiva, si era como plantean, una guerra, no subieran, lo que tenían que hacer era dentro del orden constitucional, era tomarlo, ponerlo preso y que la justicia lo juzgue. Pero Carlos, hoy en día hay gente que defiende todavía eso. Bueno, por eso. El tema es, ¿cómo es? Pero a mí no me pasó nada. Tal cual. Pero vos fijate esto, Pedro, ¿por qué hago todo este hincapié en esto? Porque tiene mucho que ver, digo,